Jake Morrison tenía exactamente 3 objetivos de vida ese martes por la mañana. Terminar su burrito de gasolinera sin intoxicarse con la comida. Evite el contacto visual con los diplomáticos extranjeros que lo trataron como si fuera un mueble. Y tal vez, solo tal vez, pueda pasar un turno sin que alguien le pida que limpie misteriosos fluidos corporales extraterrestres. Objetivos simples para un hombre simple con un trabajo simple en la instalación militar más importante de la humanidad. El Instituto de Defensa Galáctica era básicamente el Pentágono, pero con más tentáculos y un café significativamente peor. Jake había estado fregando sus relucientes pisos durante 5 años, invisible al desfile de generales, embajadores y varias especies de seres altamente educados que pasaban a su lado diariamente mientras discutían el destino del universo, lo cual estaba bien para él. El destino del universo podía esperar hasta que descubriera que era esa cosa verde que seguía apareciendo en el baño C. La respuesta militar humana ha sido francamente decepcionante, anunció una voz pomposa desde el alfa de la sala de conferencias mientras Jake empujaba su cubo por la puerta. A través de las paredes de cristal, pudo ver a los sospechosos de siempre, un grupo de extraterrestres con uniformes elegantes que gesticulaban dramáticamente hacia pantallas holográficas, mientras oficiales militares humanos asentían como cabezones. Jake dejó de fregar para darle otro mordisco a su burrito. El burrito de desayuno era su único lujo diario, una pequeña rebelión contra los intentos de la cafetería de servir cocina intereses culturalmente sensible. Probó una vez los pasteles de algas cefuranos. Quizás los humanos simplemente carecen de la capacidad cognitiva para la guerra avanzada, sugirió otra voz alienígena. Esta con ese distintivo chasquido que significaba que provenía de alguien con mandíbulas. Jake resopló, sí, claro. Los humanos carecían de capacidad cognitiva. Estos eran los mismos extraterrestres que habían estado tratando de descubrir cómo abrir las puertas del armario de suministros durante 3 meses porque no entendían el concepto de empujar versus tirar. Jake había visto a un coronel centauro condecorado luchar con la puerta durante 20 minutos antes de finalmente ayudarlo a salir. El coronel le agradeció su enfoque innovador para la navegación de barreras. El Imperio Sortak se hace más fuerte cada día, continuó la primera voz. Y Jake ahora lo reconoció como el general Bexar, un reptil de escamas moradas que hablaba como si estuviera haciendo una audición para una tragedia de Shakespeare. Sus máquinas de guerra avanzan a través de 12 sistemas mientras debatimos la estrategia. A este ritmo, llegarán a la Tierra dentro de un mes. La masticación de Jake se hizo más lenta. Esta era una información nueva y un poco preocupante. Había estado actuando bajo el supuesto de que todos esos rumores de una catástrofe inminente eran simplemente una típica paranoia militar, el tipo de cosas que justificaban mayores presupuestos y uniformes más elegantes. Pero había algo en el tono de Bexar que sugería que esta no era simplemente otra crisis del martes. ¿Qué pasa con los registros de combate humano?, preguntó una tercera voz perteneciente al embajador Kijix, una criatura nerviosa parecida a un pájaro que siempre parecía que estaba a punto de mudar por el estrés. Seguramente su historia muestra alguna promesa. Jake se inclinó más cerca de la puerta, fingiendo limpiar una mancha imaginaria en el suelo. Esto se estaba poniendo interesante, lo cual era mucho decir considerando que su entretenimiento habitual era ver a extraterrestres descubrir cómo funcionaban las puertas automáticas. Oh, su historia es bastante impresionante, respondió Bexar, con su voz llena de sarcasmo, guerra constante, destrucción creativa y un admirable talento para la violencia. Pero su actual sistema militar, burocrático, lento y predecible, los oráculos aplastarán como insectos. Bueno, eso fue deprimente. Jake se enderezó, preparándose para pasar a su siguiente y emocionante tarea de vaciar los cestos de basura, cuando vio la pantalla principal. Mostró un mapa estelar con puntos rojos furiosos que se extendían a través de él como una especie de infección cósmica. Los puntos rojos estaban etiquetados como sistemas controlados por SORT, y se estaban acercando incómodamente a un pequeño punto azul etiquetado como Tierra. Así que eso fue una cosa.
La humanidad aparentemente estaba a punto de ser esclavizada o destruida por algún imperio alienígena con un nombre que sonaba como una infección de garganta. Y su mejor defensa fue un comité de extraterrestres que pensaban que los humanos eran demasiado estúpidos para salvarse. Jake le dio otro mordisco a su burrito y decidió que definitivamente eso estaba por encima de su nivel salarial. Era un conserje y no un estratega militar. Su trabajo era limpiar los desastres, no prevenirlos. Además, ¿qué se suponía que debía hacer? Entra en esa sala de conferencias y explícale a un grupo de generales extraterrestres que estaban equivocados sobre la humanidad. Eso tendría tan buena acogida como su sugerencia de que instalen una mejor ventilación en los cuarteles de la delegación zuluriana. No, Jake Morrison se quedaría con lo que sabía. Fregar pisos, evitar extraterrestres que estornudaban ácido y pasar cada día sin iniciar accidentalmente un incidente intergaláctico. El universo tendría que salvarse a sí mismo. Empujó su cubo hacia el siguiente pasillo, silbando suavemente para sí mismo. Detrás de él, las voces en la sala de conferencias alfa continuaban su debate sobre la inevitable perdición de la humanidad, completamente inconscientes de que su conserje se acababa de convertir en el humano más informado de la Tierra sobre la inminente invasión, lo que probablemente no era una buena señal para las posibilidades de la humanidad. 20 minutos después, Jake se arrepentía profundamente de aquel burrito de la gasolinera. Estaba haciendo cosas en su sistema digestivo que violaban varias leyes de la física y posiblemente algunos tratados intergalácticos. Había logrado atravesar el ala este sin incidentes, pero ahora se enfrentaba a su némesis, el proyector holográfico en la sala de conferencias beta que había estado parpadeando durante 3 días. El problema era que nadie quería arreglarlo. El equipo de soporte técnico extraterrestre insistió en que se trataba de un mal funcionamiento de origen humano, y el departamento de TI humano afirmó que se trataba de un hardware extraterrestre incompatible. Mientras tanto, Jake fue el que tuvo que escuchar a los diplomáticos quejarse de las perturbaciones atmosféricas cada vez que el proyector chispeaba y llenaba la habitación con lo que parecían pequeños rayos. «Está bien», murmuró Jake, sacando su kit de mantenimiento del carrito. «Yo mismo arreglaré esa tontería. ¿Qué tan difícil puede ser?». Famosas últimas palabras, como resultó. El proyector estaba montado en la mesa de conferencias, un elegante dispositivo plateado cubierto de botones que probablemente no estaban destinados a ser presionados por alguien cuyo entrenamiento técnico consistía en desenchufarlo y volver a enchufarlo. Pero Jake había aprendido con los años que la mayoría de la tecnología alienígena era sorprendentemente similar a la tecnología de la Tierra. Solo tenía más luces parpadeantes y producía zumbidos extraños. Comenzó con lo básico, revisó las conexiones eléctricas, limpió el polvo de las rejillas de ventilación y golpeó suavemente el costado con su llave. El proyector respondió emitiendo un sonido como el de una ballena moribunda y proyectando una imagen holográfica de lo que parecía ser un pepinillo espacial gigante. «Está bien, no es gran cosa, pero al menos funciona», dijo Jake mientras buscaba lo que parecía un botón de reinicio. En lugar de eso, presionó accidentalmente 3 botones a la vez, incluido uno etiquetado en escritura alienígena que probablemente significaba no presionar en 17 idiomas diferentes. El proyector cobró vida. De repente, toda la habitación se llenó de un mapa estelar tridimensional, con alertas rojas intermitentes, lecturas tácticas y lo que parecían ser imágenes de batallas en tiempo real de toda la galaxia. Jake se tambaleó hacia atrás, tirando su balde y haciendo que el agua jabonosa se derramara por el suelo. «Oh, vamos», gimió, tratando de averiguar qué botón apagaría la cosa. Presionó otro botón. La pantalla se centró en un sistema estelar particular, mostrando movimientos de tropas detallados y posiciones defensivas. Otro botón hacía girar la pantalla, dándole una vista de 360 grados de lo que parecía una enorme batalla espacial. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe junto a las 7 lunas de Zephyr. Jadeó el general Bexar, con sus ojos reptilianos abiertos con lo que podría haber sido asombro. El humano ha accedido a la matriz de análisis estratégico cuántico. Detrás de él,
El embajador Kijix revoloteó en la habitación, casi chocando con otros dos dignatarios alienígenas que Jake no reconoció. Todos miraron la pantalla holográfica con el tipo de reverencia generalmente reservada para las experiencias religiosas o una pizza realmente buena. Solo estaba intentando arreglar el proyector, dijo Jake débilmente, todavía sosteniendo su llave inglesa. Estaba parpadeando y pensé que tal vez. Brillante, suspiró Vexar, acercándose para examinar la pantalla. Ha eludido 17 protocolos de seguridad y ha accedido a datos estratégicos clasificados a los que nuestros mejores analistas no pudieron acceder. ¿Cómo supo que debía apuntar al punto de nexo en el sistema gordiano? Jake miró la pantalla, que efectivamente resaltaba algo llamado punto de nexo en texto amarillo intermitente. Presioné algunos botones. Presionó algunos botones, repitió Kiyum, su voz llena de asombro. ¡Qué elegante simplicidad! Hace que parezca que no requiere esfuerzo. Realmente no sé qué estoy haciendo, protestó Jake. Pero sus palabras solo parecen aumentar su emoción. Por supuesto que no, dijo Vexar, asintiendo sabiamente. El verdadero genio opera por instinto, más allá de las limitaciones del pensamiento consciente. Dime, humano, ¿qué ves cuando miras esta pantalla? Jake entrecerró los ojos ante el mapa de batalla holográfico, que honestamente parecía un juego de ajedrez espacial tridimensional diseñado por alguien con un fuerte dolor de cabeza. Muchos puntos rojos, y los puntos azules parecen estar perdiendo. Sí, siseó Vexar, sacando la lengua en lo que Jake asumió que era excitación. Las fuerzas de Zorak están efectivamente avanzando, pero ves algo más, ¿no? Algo que nos hemos perdido. Jake realmente no quería decepcionarlos. Pero tampoco quería en absoluto iniciar una guerra accidentalmente. Bueno, quiero decir, si tuviera que limpiar este desastre, probablemente empezaría por los bordes y avanzaría hacia adentro. Los extraterrestres intercambiaron miradas que parecían llevar conversaciones enteras. Las plumas de Kijik realmente se erizaron de emoción. Contención perimetral seguida de reducción interna sistemática. Vestar tradujo, fascinante. ¿Y cómo limpiarías la concentración central de fuerzas enemigas? Jake empezaba a sospechar que se había metido en algo que superaba con creces su nivel de pago, pero los alienígenas lo miraban con expresiones tan esperanzadas que no soportaba decepcionarlos. Supongo que primero tendrías que cortar sus líneas de suministro, como si no pudieras limpiar una habitación si la gente sigue dejando rastros de barro. Interdicción de líneas de suministro, susurró Kijix. ¿Por qué no lo habíamos pensado? Porque no somos genios de la estrategia, respondió Vester con una voz que sonaba a genuino respeto. Humano Morrison, en nombre del Consejo de Defensa Galáctica, solicito formalmente que aceptes el puesto de asesor estratégico supremo humano. La llave inglesa de Jake cayó al suelo. Disculpa, ¿y ahora qué? El puesto incluye inmunidad diplomática total, acceso a material clasificado y un salario de 50.000 créditos por ciclo lunar, continuó Vexar. Serás el representante oficial de la humanidad ante el Consejo de Guerra. Pero, solo soy un conserje, dijo Jake, con la voz casi en pánico. Limpio cosas. No me dedico a la estrategia, ni a la guerra, ni a lo que sea. ¿Humildad? Kijix asintió con aprobación. Otra muestra de verdadera sabiduría. Señor, la supervivencia de su especie puede depender de su singular perspicacia. Jake miró a su alrededor. Los rostros alienígenas expectantes, luego la pantalla holográfica, que aún mostraba los puntos rojos de la fatalidad que avanzaban, y luego su cubo de fregar, olvidado en un charco de agua jabonosa. ¿Puedo? ¿Puedo? Preguntó débilmente. Por supuesto, dijo Vexar. Tómese todo el tiempo que necesite. Estaremos aquí viendo cómo nuestra civilización se desmorona lentamente mientras el Imperio Zorak conquista todo lo que apreciamos. Jake tenía la clara sensación de que un lagarto espacial de 2 metros de altura acababa de manipularlo con maestría,
algo que probablemente no se mencionaba en el manual del empleado. Jake Morrison llevaba oficialmente 4 horas y 12 minutos como asesor supremo estratégico humano, y ya estaba planeando su escape. El problema era que escapar de un puesto que técnicamente no existía era más difícil de lo que parecía. Sobre todo cuando todos los alienígenas de las instalaciones lo trataban como si fuera una especie de mesías táctico. Asesor supremo Morrison, dijo la ya familiar voz del general Bexar a sus espaldas. Jake había estado intentando escabullirse al armario de su conserje para recuperar su almuerzo, pero al parecer el sigilo no era una de sus recién descubiertas habilidades estratégicas. Por favor, llámame Jake, dijo, girándose con lo que esperaba que fuera una sonrisa de confianza. Y estaba realizando una evaluación táctica de nuestra infraestructura de suministro, lo cual era técnicamente cierto. Había estado evaluando si su sándwich de balona todavía era comestible después de estar guardado en un armario durante 4 horas. Brillante, dijo Bexar, asintiendo con aprobación. Debería haber sabido que querrías inspeccionar personalmente nuestras vulnerabilidades logísticas. Tu atención al detalle es notable, parpadeó Jake. Bien, detalles. Soy muy detallista. De hecho, por eso quería hablar contigo sobre tus recomendaciones estratégicas. El embajador Kijix ha estado analizando tu teoría de la línea de suministro y creemos haber identificado 17 posibles puntos de interdicción en el avance de Zorak. 17, repitió Jake, intentando aparentar saber que era un punto de interdicción. Son muchos puntos. ¿Demasiados en tu opinión?, preguntó Bexar, con sus rasgos reptilianos arrugados por la preocupación. Deberíamos centrarnos en menos objetivos. Pensó Jake en cómo había abordado la limpieza de las instalaciones. No intentaste limpiar todo de una vez. Priorizas primero los peores desastres. Bueno, yo suelo empezar por los problemas más grandes y luego ir bajando. Ya sabes, centrarte primero en los puntos realmente sucios. Priorización basada en el valor estratégico, susurró Bexar. Por supuesto, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en los nodos de suministro más críticos. Hizo una pausa, inclinando la cabeza. ¿Cómo se determinan los puntos más sucios?, preguntó. Esto se acercaba peligrosamente a la estrategia militar real, de la que Jake no sabía absolutamente nada. Pero sí sabía de limpieza. Busca los lugares por donde todo fluye. Por ejemplo, si hay un pasillo que conecta con 6 habitaciones diferentes, primero lo limpias porque afecta a todo lo demás. Cuellos de botella, dijo Bester, con los ojos iluminados. Sugieres que nos centremos en cuellos de botella estratégicos en su red de suministro. Claro, dijo Jake, sin tener ni idea de lo que acababa de acordar. Cuellos de botella. Esos son importantes. Fue entonces cuando la doctora Melanie Foster apareció por la esquina, con aspecto de haberlo estado buscando. Jake la reconoció como una de las asesoras militares humanas que la estructura de mando alienígena había ignorado cortésmente durante los últimos meses. Era alta, de aspecto competente, y su expresión sugería que había descubierto exactamente qué estaba pasando. Asesora Suprema Morrison, dijo con voz cuidadosamente neutral. Me preguntaba si podríamos hablar un momento sobre sus evaluaciones estratégicas. Jake sintió un atisbo de esperanza. Tal vez ella podría ayudarlo a explicarles a los alienígenas que todo esto era un terrible malentendido. Por supuesto, doctora Foster, General Bexar, si me lo permite. Disculpen. Claro, dijo Bexar, con una ligera reverencia. Haré que el embajador Kijix prepare un informe completo sobre esos cuellos de botella para su revisión. En cuanto estuvieron fuera del alcance del oído, la doctora Foster agarró a Jake del brazo y lo jaló hacia una sala de conferencias vacía. Bien, ¿qué demonios está pasando?, preguntó. Ayer estabas fregando pisos, y hoy, al parecer, eres la mente militar más brillante de la galaxia. Encendí un proyector sin querer, dijo Jake con tristeza.
Y ahora creen que soy un genio de la estrategia. Pero solo soy un conserje que sabe limpiar. Y sigo intentando decírselo, pero creen que soy humilde. Y más despacio, interrumpió el doctor Foster. Respira hondo. ¿Me estás diciendo que la estructura de mando alienígena está siguiendo el consejo militar del conserje del edificio? Más o menos, sí. El doctor Foster lo miró fijamente durante un largo momento y luego comenzó a reír. Tampoco es la clase de risa buena. El tipo que sugería que alguien estaba sufriendo una pequeña crisis. Esto es perfecto. Es absolutamente perfecto. Llevo 6 meses intentando que escuchen los principios tácticos básicos, y ascienden al personal de mantenimiento. Intenté dejarlo, dijo Jake a la defensiva. Pero dijeron que la supervivencia de la humanidad depende de mi perspicacia única. Y, sinceramente, me pareció mucha presión para alguien que solo intentaba arreglar un proyector averiado. Espere, dijo la doctora Foster, con expresión agudizada. ¿Qué tipo de ideas? Jake se encogió de hombros. Cosas de limpieza principalmente. Como si primero limpiaras los bordes y te concentraras en los desastres más grandes y tuvieras que cortar la fuente de suciedad o nunca conseguirás limpiar nada. Lógica básica de mantenimiento. El doctor Foster se quedó en silencio por un momento procesando esto. Jake, ¿te das cuenta de que todo lo que acabas de describir es en realidad una sólida estrategia militar? Seguridad perimetral, priorización de objetivos e interdicción de líneas de suministro. Estos son conceptos tácticos fundamentales. ¿En realidad? Jake preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Así que no soy completamente incompetente. No, no eres incompetente. Estás abordando la guerra como si fuera un problema de mantenimiento, lo cual, sinceramente, no está tan lejos de la realidad. Ella hizo una pausa. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Les decimos la verdad y los vemos volver a ignorar toda aportación estratégica humana. Jake, lamento tener que decírtelo, pero es posible que seas la única voz de la humanidad en esa sala de guerra. Estos extraterrestres te respetan de una manera en la que nunca han respetado a ninguno de nosotros. Jake sintió que se le encogía el estómago. Entonces, ¿estás diciendo que debería seguir fingiendo ser un genio estratégico? Lo que digo es que debes seguir siendo exactamente lo que eres. Un solucionador de problemas práctico que no se impresiona con terminología sofisticada ni teorías complicadas. Y tal vez, añadió con una leve sonrisa, podría ayudarte a traducir tu sabiduría de mantenimiento a la jerga militar. ¿Harías eso, Jake? Si la alternativa es ver cómo la Tierra es conquistada porque los extraterrestres piensan que los humanos son demasiado estúpidos para contribuir, entonces sí, te ayudaré a fingir que eres una mente maestra estratégica. Jake consideró esto. Por un lado, probablemente fue el plan más ridículo de la historia de los planes ridículos. Por otra parte, ya estaba tan involucrado que echarse atrás ahora probablemente resultaría en la extinción de la humanidad. Está bien, dijo finalmente. Pero quiero que quede constancia de que esta es una idea terrible. Tomado nota, respondió el doctor Foster. Ahora, vamos a salvar la galaxia con el poder del mantenimiento adecuado del piso. Mientras caminaban de regreso al centro de comando, Jake no podía evitar la sensación de que esta era exactamente el tipo de situación que daría lugar a una gran historia algún día, suponiendo que todos sobrevivieran lo suficiente para contarla. El doctor Foster dijo mientras se acercaban a la sala de guerra. Si esto sale terriblemente mal, ¿podré volver a ser conserje? Ella le dio una palmadita en el hombro con simpatía. Jake, si esto sale terriblemente mal, no quedará ningún piso para limpiar, lo que de alguna manera no fue tan reconfortante como esperaba. Jake Morrison estaba empezando a pensar que tal vez, solo tal vez, podría lograr todo ese asunto del falso genio militar. Después de todo, habían pasado 3 días desde su ascenso y nadie había muerto todavía. Claro, accidentalmente había ordenado la evacuación de un sistema estelar entero cuando quería pedir más café,
pero el Dr. Foster lo había reformulado suavemente como una redistribución estratégica de la población, y los extraterrestres habían elogiado su enfoque progresista en materia de seguridad civil. En realidad se sentía bastante bien cuando las alarmas empezaron a sonar. Todo el personal de comando a la sala de guerra inmediatamente. Sonó el sistema de megafonía de la instalación en 17 idiomas diferentes, incluido lo que sonaba como el chasquido de un delfín enojado. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Jake levantó la vista de su sándwich de mortadela, su tercer intento de almuerzo en muchos días, y suspiró. Supongo que aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando llegó a la sala de guerra, la escena era puro caos. Los oficiales extraterrestres se gritaban unos a otros en idiomas que sonaban como si estuvieran diseñados para romper cristales. Las pantallas holográficas emitían advertencias rojas por todas partes y el embajador Kijix estaba mudando plumas tan agresivamente que el suelo estaba cubierto de plumas estresadas. El asesor supremo Morrison, el general Vester, gritó, su voz cortando el ruido. Gracias a las estrellas que estás aquí. Tenemos una situación. Puedo verlo, respondió Jake, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. ¿De qué tipo de situación estamos hablando? El Imperio Zorak ha lanzado su primera ola de ataques, dijo el Dr. Foster, apareciendo a su lado con una tableta llena de datos que parecían absolutamente aterradores. Atacaron simultáneamente 3 de nuestras estaciones de defensa exteriores. Estamos considerando huelgas coordinadas en múltiples sectores. Jake se quedó mirando la pantalla principal, que mostraba un mapa en tiempo real de la galaxia con puntos rojos furiosos que se extendían como una erupción. Está bien. Eso no está bien. No es bueno, gritó una voz desde el otro lado de la habitación. Jake se giró y vio al comandante Trick, un extraterrestre con forma de araña, demasiados ojos y un problema de actitud. Es una catástrofe. Todo nuestro perímetro defensivo se está derrumbando. Necesitamos refuerzos inmediatos para los sectores 7, 12 y 15. ¿Refuerzos? Jake repitió, tratando de ganar tiempo mientras su cerebro buscaba frenéticamente algo útil que aportar. Bien. ¿Y tenemos refuerzos? Eso es lo que estamos tratando de determinar, dijo Vestra, con sus rasgos reptilianos tensos por el estrés. Nuestras flotas de reserva están distribuidas en 47 sistemas. Coordinar una respuesta tomaría horas que no tenemos. Jake volvió a mirar la pantalla y notó cómo los puntos rojos parecían extenderse siguiendo un patrón muy específico. Le recordó algo, pero no podía precisar qué. Dr. Foster, ¿puede mostrarme cómo progresan estos ataques? ¿En orden? Dio un golpecito en su tableta y la pantalla cambió para mostrar un lapso de tiempo del avance de Zorak. Jake observó cómo los puntos rojos aparecían en secuencia, cada uno desencadenando respuestas defensivas que parecían desviar recursos de otras áreas. Dijo, rascándose la barbilla. Eso es raro. ¿Raro en qué sentido? Vexar preguntó, inclinándose hacia adelante con interés. Bueno, es como cuando tienes una mancha muy difícil de quitar en la alfombra. Ya sabes, el tipo que se propaga cuando intentas limpiarlo. Empiezas a fregar un punto y eso simplemente empuja la suciedad a otros 3 lugares. La habitación quedó en silencio. Jake podía sentir cada ojo alienígena en el lugar enfocado en él con esa mezcla familiar de confusión y anticipación. ¿Estás diciendo que los Zorak nos están limpiando? Kijix preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. No, dijo Jake rápidamente. Estoy diciendo que nos están haciendo limpiar nosotros mismos. Mira el patrón. Golpearon 3 puntos. Enviamos refuerzos, lo que deja agujeros en nuestras defensas, y luego ellos atacan esos agujeros. Es como si no estuvieran intentando ganar territorio. Están intentando hacer que nos dispersemos demasiado. La doctora Foster ya estaba trabajando en su tableta, realizando cálculos. Él tiene razón. Los Zorak no mantienen las posiciones que han tomado. Están atacando,
obligándonos a responder y luego pasando al siguiente objetivo. Es una estrategia de agotamiento de recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Kanderjriks exigió. Si no reforzamos esas posiciones, las perderemos por completo. Jake pensó en ello. En su experiencia, cuando alguien intentaba dispersar demasiado su atención, la mejor respuesta solía ser centrarse en lo más importante y dejar esperar lo menos importante. ¿Qué pasa si no mordemos el anzuelo? No muerdas el anzuelo. Bexar repitió. Sí, ¿qué pasaría si en lugar de perseguirlos nos concentráramos en proteger lo que realmente importa? ¿Sabes? Como cuando estás limpiando un edificio y hay una fuga en el sótano. No pierdes tiempo fregando el agua. Primero arregla la fuga. La sala estalló en una discusión. La mitad de los extraterrestres parecían pensar que Jake era un genio, mientras que la otra mitad parecía querer internarlo en un manicomio. ¿Estás sugiriendo que abandonemos nuestras defensas externas? La comandante Tri dijo, entrecerrando sus múltiples ojos peligrosamente. Sugiero que dejemos de permitirles que dicten dónde ponemos nuestros recursos, respondió Jake, sorprendido por su propia confianza. ¿Qué es lo más importante que debemos proteger? Tierra, dijo inmediatamente el doctor Foster. Y los sistemas centrales que lo soportan, ¿verdad? Entonces nos retiramos. Los boranos no podían procesar las proteínas correctamente, pero Jake había encontrado un sustituto en los almacenes de la estación. Los huevos de ave queyana tenían una estructura proteica similar, pero con cadenas de aminoácidos que los sistemas digestivos bortanos podían procesar. Empezó por derretir un poco de panceta de cerdo grasosa que había encontrado en los suministros humanos, dejándola crujir mientras preparaba la pasta. El fabricante de alimentos de la estación podía producir algo parecido a los espaguetis, pero Jake había aprendido hacía mucho tiempo que la pasta fresca marcaba la diferencia. Mezcló harina con los huevos queyanos, un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Luego empezó a amasar con el ritmo metódico que le daban años de práctica. Está haciendo su propia pasta. La niebla de Bloswin se detuvo a mitad de un remolino. ¿Desde cero? ¡Qué ineficiente! Una pérdida de tiempo brutal, coincidió Kellar. ¿Por qué no simplemente sintetizar la matriz nutricional óptima directamente? Jake extendió la masa de pasta, la cortó en hebras perfectas y la sumergió en agua hirviendo con sal. La clave de la carbonara era el tiempo. Todo tenía que cocerse en el momento justo, o los huevos se revolvían. Había preparado este plato miles de veces, pero nunca para una mantis espacial de 2 metros de altura que pensaba que la comida humana era una basofia primitiva. Mientras se cocinaba la pasta, Jake preparó su segundo plato, una escultura de azúcar deconstruida para cepa. Los cristales requerían un contenido mineral específico, y su fisiología única significaba que literalmente incorporaban los minerales consumidos a su estructura corporal. Jake había encontrado la manera de crear cristales comestibles usando azúcares cristalizados, oligoelementos y una técnica que había aprendido de un pastelero en París durante su último permiso. Calentó el azúcar hasta que se endureció y luego añadió cantidades cuidadosamente medidas de carbonato de calcio, sulfato de magnesio y oligoelementos que complementarían la biología basada en silicona de cepa. El truco estaba en conseguir el cristal y la estructura adecuados. Demasiado calor y sería amorfo. Demasiado poco y no cuajaría correctamente. ¿Qué está haciendo ahora? La voz de Seprara tenía un matiz de confusión que parecía ser formación de cristales. Pero la técnica es completamente poco convencional. Jake vertió la mezcla de azúcar fundido en moldes especialmente diseñados, creando intrincadas formas geométricas que se fracturarían y liberarían diferentes sabores al disolverse. Cada cristal estaba diseñado para proporcionar tanto los minerales que Separa necesitaba como una progresión de sabores que complementaría la experiencia sensorial única de su especie. Imposible, murmuró Separu. Está creando estructuras de resonancia armónica sin ningún conocimiento de cristalografía cuántica. No debería funcionar. Pero funcionaba. En los cristales se formaban exactamente como Jake había calculado.
Su estructura interna creaba patrones de refracción de la luz que atraerían a las sensibilidades estéticas cristalinas. Su tercer plato era el verdadero desafío: gastronomía molecular para Bloswin. Los nebuloides existían en estado gaseoso la mayor parte del tiempo, lo que significaba que su comida debía ser algo que pudieran consumir en su forma natural. Jake había encontrado una manera de crear nubes comestibles usando una técnica que había aprendido viendo programas de cocina durante largas noches de despliegue. Tomó un caldo de pollo rico, lo redujo para concentrar los sabores y luego usó nitrógeno líquido para crear pequeñas perlas de sabor que explotarían y liberarían compuestos aromáticos al consumirse. Las perlas estaban suspendidas en una matriz de gel comestible que se disolvía a temperatura corporal, creando el efecto de sabor a comida sólida mientras se mantenía el método de consumo gaseoso que preferían los nebuloides. Eso sí que es bastante ingenioso. La niebla de Bloswin se arremolinaba con lo que parecía sorpresa. Está creando una experiencia de consumo de doble fase. El marco teórico es sólido, pero la ejecución debería ser imposible sin el equipo adecuado. Jake estaba usando la cocina, herramientas y técnicas químicas que había aprendido durante años de resolución creativa de problemas. Un dispensador de crema batida se convirtió en una herramienta de gastronomía molecular. El nitrógeno líquido de los suministros médicos de la estación se convirtió en un agente de congelación instantánea. Una licuadora de inmersión estándar se convirtió en un homogeneizador para crear emulsiones estables. Mientras tanto, sus oponentes estaban inmersos en sus elaborados rituales de preparación. La cámara de meditación de Keltar vibraba con frecuencias armónicas que supuestamente alineaban su energía espiritual con las fuerzas cósmicas del sabor. Sepra dirigía lo que parecía una sinfonía de instrumentos de cristalina, cada uno afinado para crear vibraciones moleculares específicas. Bloswin mezclaba gases con la precisión de un maestro perfumista, creando nubes que se arremolinaban con patrones hipnóticos. El humano parece estar disfrutando, observó Keltar, con las mandíbulas chasqueando con perplejidad. Jake, de hecho, estaba disfrutando. Para eso lo habían entrenado. Adaptarse a circunstancias imposibles, arreglárselas con recursos limitados y encontrar soluciones creativas a problemas que no deberían tener solución. Había cocinado para generales con restricciones dietéticas imposibles, marines sin papilas gustativas, y una vez memorable para un grupo de dignatarios extranjeros que no podían comer nada que estuviera a menos de 15 metros de cacahuetes. 3 críticos gastronómicos extraterrestres. Era un día más en la oficina. A las 2 horas, Jake tenía su salsa carbonara con la consistencia perfecta, sus cristales de azúcar enfriándose en sus moldes y sus esferas gastronómicas moleculares formándose en perfecta suspensión. La cocina estaba llena de aromas que no deberían haber funcionado juntos, pero de alguna manera lo hicieron. El rico aroma ahumado del cerdo derretido, la dulzura limpia del azúcar cristalizado y las complejas notas saladas del caldo de pollo concentrado. No lo entiendo, dijo Zafara, con su forma cristalina parpadeando con confusión. Sus técnicas son completamente rudimentarias, pero los compuestos aromáticos sí lo son. Las estructuras moleculares que está creando no deberían ser estables, añadió Bloswin, mientras su niebla púrpura se arremolinaba agitada. Está usando equipo primitivo para lograr resultados que deberían requerir tecnología avanzada. Jake emplató su primer plato con la precisión que le otorgan años de servir comida. Asesor Supremo Morrison, gritó el general Bexar, sus rasgos de reptil más animados de lo que Jake los había visto jamás. Su visión estratégica ha sido extraordinaria. El Dr. Foster ha traducido su concepto en información práctica. Hemos identificado la frecuencia de comando central del Imperio Zorak, explicó el Dr. Foster, señalando un nodo pulsante en el centro del diagrama de red. Todos sus barcos están conectados a través de un único centro de comunicaciones. Si sobrecargamos ese centro con suficientes señales contradictorias, toda la flota perderá la coordinación, terminó Jake, empezando finalmente a comprender su propio plan.
Como cuando se cae el wifi y de repente nadie puede acceder a sus correos electrónicos. Exactamente. Pero aquí está la parte brillante, continuó el Dr. Foster. No vamos simplemente a cerrar su red. Vamos a hacer que se reinicie constantemente. Cada vez que sus sistemas intenten reiniciarse, les lanzaremos otra ráfaga de señal. El embajador Kijix, que finalmente había dejado de mudar de piel por el estrés, revoloteó hacia Jake con lo que parecía emoción. Asesor Supremo, ¿cómo sabía que el Imperio Zorak sería vulnerable a este tipo de ataque? Jake abrió la boca para explicar que no tenía idea, que solo había estado conversando basándose en su experiencia con tecnología alienígena rota cuando las palabras murieron en su garganta. Porque de repente se dio cuenta de algo. He estado arreglando sus cosas durante 5 años, dijo lentamente. Cada vez que alguna pieza de tecnología alienígena falla en estas instalaciones, soy yo quien tiene que averiguar cómo hacerla funcionar de nuevo. ¿Y saben qué? Es básicamente lo mismo. Especies diferentes, diseños diferentes, pero los mismos problemas fundamentales. Sobrecalentamiento, conflictos de red, fluctuaciones de energía. Continúen. Vexar se animó. El Imperio Zorak no es especial. Son simplemente otro grupo de seres que construyeron una tecnología complicada que probablemente se mantiene unida mediante el equivalente galáctico de la cinta adhesiva y las ilusiones. Y apuesto a que su centro de comando central es tan vulnerable a problemas técnicos básicos como cualquier otra pieza de tecnología extraterrestre que haya conocido. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de esto se asimilaban. Jake había pasado 5 años convirtiéndose sin darse cuenta en un experto en vulnerabilidades de la tecnología alienígena, y ahora estaba a punto de usar ese conocimiento para ganar una guerra. ¿Y qué hacemos?, preguntó la comandante Triquet, con sus múltiples ojos fijos en Jake con algo que podría haber sido respeto. Jake pensó en cada problema técnico que había resuelto. Cada vez que había tenido que explicarle a un alienígena frustrado porque su equipo no funcionaba, cada momento que había pasado hundido hasta los codos en las entrañas de alguna máquina incomprensible intentando encontrar el único cable suelto que causaba que todo fallara. Les damos la peor experiencia de soporte técnico de sus vidas, dijo finalmente. Dr. Foster, ¿puedes establecer un circuito de retroalimentación en su sistema de comunicación? Ya estamos trabajando en ello, respondió ella, mientras sus dedos volaban sobre su tableta, pero necesitaremos acercarnos lo suficiente a su nave de mando para establecer una conexión directa. ¿Qué tan cerca?, Jake preguntó. Lo suficientemente cerca para acceder físicamente a su puerto de red. Jake la miró fijamente. ¿Estás hablando de alguien que sube a una nave enemiga en medio de una batalla para conectar algo a su computadora? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Y supongo que quieres que lo haga. Jake, eres la única persona aquí que sabe cómo solucionar problemas de tecnología alienígena bajo presión. Además, añadió el Dr. Foster con una sonrisa. Eres el asesor estratégico humano supremo. Este es tu plan. Jake miró alrededor del centro de comando y vio los rostros expectantes de seres de docenas de especies diferentes, todos los cuales de alguna manera habían desarrollado una fe absoluta en su habilidad para resolver problemas que estaban muy por encima de su nivel salarial. Luego miró la pantalla principal donde los puntos rojos que representaban la flota Zortak se estaban acercando incómodamente a la Tierra. Está bien, dijo finalmente, pero llevaré mi caja de herramientas. La siguiente hora fue un borrón de preparativos, reuniones informativas y lo que Jake generosamente llamó planificación estratégica, pero que en su mayor parte consistió en intentar no vomitar mientras ingenieros extraterrestres le explicaban cómo lo iban a introducir de contrabando en un buque de guerra enemigo. El plan era simple en concepto. Acerque a Jake lo suficiente a la nave de mando Zord para establecer una conexión de red directa. Carga el virus de retroalimentación del Dr. Foster y sal antes de que alguien lo note. En la práctica, era el tipo de plan que cualquier guionista de Hollywood habría rechazado por ser demasiado ridículo. El asesor supremo Morrison, el general Vexar,
Dijo eso mientras Jake se ponía lo que parecía ser un traje espacial diseñado por alguien que nunca había visto a un humano antes. Quiero que sepas que tu valentía al ofrecerte voluntariamente para esta misión será recordada a lo largo de la historia galáctica. Yo no me ofrecí como voluntario, señaló Jake. Me ofrecí como voluntario. Mejor aún, respondió Vexar. Los verdaderos héroes nunca buscan la gloria. 20 minutos después, Jake se encontró metido en una cápsula furtiva para una sola persona que olía a sudor extraterrestre y aparentemente estaba unida por el equivalente espacial de Eclipse y Esperanza. A través del pequeño ojo de buey, podía ver la enorme masa de la nave de mando Sword creciendo a cada segundo. Está bien, Jake. La voz del Dr. Foster resonó a través del sistema de comunicaciones. Te estás acercando al muelle de atraque. Recuerde, está buscando un puerto de acceso de mantenimiento. Debe estar claramente marcado. Está claramente marcado, murmuró Jake, maniobrando la cápsula a través de lo que parecía ser un espacio en el casco de la nave que era apenas más ancho que su vehículo. Probablemente tendrá algún tipo de símbolo universal que indique acceso a la red. Jake escaneó el corredor alienígena en el que acababa de entrar, buscando algo que se pareciera a un puerto de red. Después de 5 años de trabajar con tecnología extraterrestre, aprendió que los símbolos universales eran tan universales como la cocina extraterrestre era comestible. Lo encontré, dijo finalmente, al ver lo que parecía ser un rectángulo brillante rodeado de símbolos que probablemente significaban algo importante en el idioma que usaban los Zorak. Bien, ahora estoy conectando el dispositivo. Sacó el adaptador de red personalizado del Dr. Foster, que parecía un cable USB estándar que había sido cruzado con un pequeño pulpo. El dispositivo se deslizó en el puerto alienígena con un clic satisfactorio. Conexión establecida, anunció el Dr. Faz. Estoy cargando el virus de retroalimentación ahora. Jake, necesitas mantener esa conexión estable durante al menos 60 segundos. Fue entonces cuando empezó a sonar la alarma. Dr. Foster. Creo que me han notado. Simplemente mantén la posición durante 30 segundos más. Jake podía oír el sonido de pasos que se acercaban, o al menos lo que él asumió que eran pasos. Podrían haber sido el sonido de fuerzas de seguridad extraterrestres corriendo por el pasillo, o posiblemente el sonido de su propio corazón tratando de escapar a través de su caja torácica. 20 segundos. Los pasos se iban acercando. Jake se presionó contra la pared, tratando de hacerse lo más pequeño posible mientras mantenía una mano en el adaptador de red para asegurarse de que permaneciera conectado. 10 segundos. Una sombra apareció al final del pasillo. Jake contuvo la respiración. Carga completa. Jake, sal de ahí ahora mismo. Jake liberó el adaptador de un tirón y corrió de regreso a su cápsula, que de repente parecía estar a aproximadamente 17 millas de distancia. Detrás de él, pudo escuchar el inconfundible sonido de voces alienígenas enojadas, descubriendo que su red informática acababa de ser infectada con el equivalente galáctico de un virus informático realmente molesto. Se sumergió en su cápsula justo cuando la primera explosión del arma de energía quemó la pared donde había estado parado. Los motores de la pequeña nave rugieron al cobrar vida y Jake se encontró presionado contra su asiento mientras la cápsula aceleraba para alejarse de la nave de mando Sorti. Jake. La voz del Dr. Foster llegó a través del comunicador. Necesitas ver esto. Jake miró por el ojo de buey y vio algo hermoso. Toda la flota Zorak estaba parpadeando. Cada nave estaba pasando por lo que parecía ser una secuencia de reinicio continua. Sus luces parpadeaban encendiéndose y apagándose en un patrón que habría sido hipnótico si no fuera tan satisfactorio. Está funcionando, suspiró. Están todos atrapados en un bucle de reinicio. No solo está atascado, respondió la doctora Foster, con la voz cargada de algo que podría haber sido orgullo. Cada vez que sus sistemas intentan volver a funcionar, el virus desencadena otra cascada de retroalimentación. Básicamente están experimentando la peor pesadilla de soporte técnico de la galaxia.
Jake observó cómo la poderosa flota de guerra Zorak, que había estado a punto de conquistar la Tierra apenas unos minutos antes, se agitaba impotente en el espacio como una colección de pisapapeles muy caros. Dr. Foster, dijo, permitiéndose finalmente sonreír. Recuérdame que incluya en mi currículum el derrotado imperio alienígena malvado y sus habilidades para resolver problemas. Jake, respondió ella, creo que vas a necesitar un currículum más extenso. 3 semanas después de derrotar sin ayuda al imperio Zorak con lo que los medios galácticos denominaron el gran reinicio técnico, Jake Morrison todavía estaba tratando de convencer a la gente de que no era un genio estratégico. El asesor supremo Morrison anunció el general Bexar durante lo que se suponía que sería la ceremonia de renuncia de Jake. La República Centurión ha solicitado su ayuda con sus conflictos fronterizos. Te ofrecen el mando de toda su flota. No quiero el mando de su flota, dijo Jake por enésima vez. Quiero volver a mi cubo de trapeador. Cállate. El embajador Kijix asintió con conocimiento de causa. El humilde guerrero regresa a sus sencillas herramientas. ¡Qué sabiduría tan profunda! La fregona como metáfora de la limpieza de la galaxia de la corrupción. Jake enterró su cara entre sus manos. No es una metáfora. Es solo un trapeador. El Dr. Foster le dio una palmadita en el hombro con simpatía. Jake, has recibido 17 ofertas de trabajo de diferentes sistemas estelares. 3 propuestas de matrimonio de la realeza extraterrestre y alguien quiere ponerle tu nombre a una luna. Eres famoso, arreglé su wifi, protestó Jake. Eso es literalmente todo lo que hice. Salvaste la civilización, corrigió Bexar. El imperio Zorak ha solicitado una ceremonia de rendición formal. Quieren conocer al genio táctico que los derrotó. Jake miró alrededor del centro de comando, donde su balde de trapeador todavía estaba en la esquina exactamente donde lo había dejado. Los extraterrestres lo habían declarado un artefacto estratégico y se negaron a permitirle usarlo. Su sándwich de mortadela se había conservado en un museo. Está bien, dijo finalmente, pero llevaré mi llave inglesa a la ceremonia. Por supuesto, dijo Kijik con reverencia. El instrumento sagrado del mantenimiento universal. Jake Morrison, el reacio salvador de la galaxia, regresó al armario de su conserje. Tenía 15 minutos antes de su próxima consulta estratégica sobre los horarios de limpieza del baño, que aparentemente contenían la clave de la diplomacia interestelar. Al menos ahora el sueldo era mejor y nadie le había pedido que limpiara misteriosos fluidos corporales extraterrestres en 3 semanas enteras.